Gloria a Dios. Dios bendiga a toda la comunidad cristiana que se ha dispuesto a disponer de su tiempo para que meditemos juntos en esta palabra que es nuestra guía mientras estemos en este mundo, para prepararnos para recibir un mundo mejor. Bien, hoy vamos a meditar. Vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, un saludo a mis hermanos allá en Veracruz, a mi hermana Tere González Triana. Un abrazo muy fuerte a toda su familia, que la quiero mucho. Y con respecto a la pregunta que hacía ella acerca de que si es bueno cremar o no cremar a las gentes. Bueno, para empezar, en las escrituras no hay indicios de que se haya cremado a la gente. Hasta el día de hoy no he visto. Se pasaba a los niños por encima del fuego, era una práctica pagana, pero no los quemaban vivos. Sin en cambio, fuera de las escrituras, como por ejemplo en el tiempo de los aztecas y otras culturas antiguas, sí han tenido esta costumbre de sacrificar a las personas y quemarlas en sacrificio. Ahora, si alguien ha sido cremado, pues para empezar no creo que se lo hayan sacrificado a ningún ídolo. Si alguien ha sido cremado, pues ha sido cremado por alguna necesidad. Hay quien ya antes de morir dice que pues desea que lo cremen. Bien, en el caso de los que han sido cremados, pues lo que recomienda la escritura, que lo que se tomó del polvo tiene que regresar al polvo. Si alguien fue cremado, no es para tenerlo como un adorno dentro de algún recipiente en la sala o donde lo quieran poner para andarlo recordando. No, tiene que regresar al polvo, porque del polvo fue tomado. Entonces todos aquellos que lo quieran conservar, pues no es muy aconsejable. No, tienen que depositarlo en la tierra, porque es lo que dijo el Señor: lo que fue tomado de la tierra tiene que regresar a la tierra. Bien, vamos a leer en el libro de los Efesios, en su capítulo 4, vamos a hacer una lectura ahí. Entonces, yo les sigo invitando, hermanos, por el tiempo que estamos viviendo, que cada día es más difícil. Cada día el mundo se está moviendo, pero no para bien, sino cada día se está autodestruyendo solo. Y va a llegar el día en que se tengan que cumplir las escrituras, a donde nosotros como cristianos va a volver a llegar otra vez la persecución. Ya en algunos lugares ya están persiguiendo a los que creen en el Señor, y ya algunos ya han muerto por creer en Él. Entonces parece que no estuviéramos en el siglo XXI, donde ya la modernidad tendría que estar cambiando las mentalidades.
pero parece que entre más tiempo pasa, el cerebro del ser humano cada día se oscurece más. Pero eso es lo que dice la Escritura allá en la iglesia en Roma. Dice nuestro hermano Pablo, por no tomar en cuenta a nuestro Dios, Dios los entrega a una mente reprobada, a una mente oscurecida. Entonces hay quien, dice la Escritura, profesa ser sabio, pero se hace necio, porque la sabiduría de este mundo es diabólica. Entonces vamos a leer en el capítulo 4 del libro de los Efesios algo que para nosotros debe de ser importante. Vamos a leer el verso 31 y el verso 32. Dice la palabra del Señor así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, pues ahí está el consejo. Esta carta que nuestro hermano Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Vamos a recordar que le escribían a nuestro hermano siempre preguntándole acerca de las situaciones que vivían los nuevos creyentes o que estaba atravesando la iglesia, cosas que no entendían. Entonces les mandaban cartas, no era como ahora que agarras el celular y es más fácil ya todo, no, antiguamente no era así. Y no existía todavía el papel, todavía no se inventaba el papel. Entonces las cartas, los que se llaman cartas, pues eran escritas en pieles de animales y en otros materiales, no había papeles. Y pues eran transportadas a través de algún ser humano que tenía que hacer un viaje largo para poder llevar el mensaje, la información a los nuevos creyentes. Entonces era todo un trabajo que requería de la participación de todos. Entonces, por esa razón, pues tenemos nosotros que valorar todo esto que leemos. Créanlo, hermanos, que tuvo su dificultad en su momento para que pudiera llegar a nosotros. Ahorita nosotros pues ya lo tenemos más fácil, vamos a la librería, compramos un libro que se llama Biblia y ya no pasamos tantos trabajos, ya solamente nos desprendemos de unos cuantos pesos. Pero antiguamente no fue así. Entonces hay que apreciar el esfuerzo que hicieron nuestros hermanos en su tiempo, el esfuerzo que hicieron para poderlo tomar en cuenta. Entonces, el consejo para cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos es para cada uno de nosotros. Lo que es la amargura, el enojo, la ira, pues no se ven. O sea, son sentimientos que no se ven, pero se manifiestan. La gritería, pues es algo que pues todos podemos escuchar cuando alguien
es gritón y va acompañado de la maledicencia, de todas esas palabras feas. Entonces hay cosas que se ven, pero hay cosas que no se ven. Pero hay cosas que no se ven, pero se manifiestan. Entonces, vuelvo a recordarles lo que siempre les recuerdo a mis hermanos aquí en la congregación, que siempre tenemos que tener presente este texto que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Siempre tenemos que tenerlo presente. Examínense vosotros mismos si están en la fe. O sea, si están dentro del lineamiento establecido por el Señor. O sea, nos podemos engañar. Hay quien se engaña. Hay quien puede llevar doble vida. Una cosa es cuando se congrega y otra cosa muy diferente pudiera ser donde él cohabita, llámese casa, llámese trabajo. Puede ser una persona diferente. Entonces, el que es cristiano, donde quiera que esté, pues debe de ser cristiano. Entonces, pues nosotros tenemos que cuidar el que en nuestra vida ya no haya estos sentimientos. La amargura es un sentimiento que no te deja ser feliz. Es un sentimiento, como dice la palabra, te amarga. Alguien que tiene la amargura, por lo regular siempre anda enojado, porque ese es el sentimiento. Estás enojado por dentro, no estás contento. Entonces la amargura, como todas las cosas, tiene un porqué o son consecuencias de algo. Muchas de las veces llega la amargura por la infidelidad entre los matrimonios, a veces por la traición entre amistades, o a veces cuando nos enteramos que no hay sinceridad entre nosotros como hermanos espirituales, o nos enteramos que hablan de nosotros, comienza a hacernos sentir mal. Y a veces no lo decimos, pero lo tenemos dentro. Y eso es una carga para todo creyente. Porque la amargura se contagia. Cuando alguien tiene ese sentimiento en su corazón, va a comenzarlo a compartir con los demás. Va a sacar ese enojo, va a comenzar a hablar mal del que lo hizo enojar, va a contaminar, vaya. Entonces tenemos que cuidarnos de que en nosotros no exista la amargura. A veces no nos damos cuenta, pero hay quien tiene amargura en su corazón por cosas que pasó en la infancia, por cosas que pasó en la adolescencia, por cosas que ha sufrido durante su vida antes de llegar a Cristo. Y todavía no ha alcanzado a desprenderse de ese sentimiento. Entonces, tenemos que aprendernos a conocer.
Porque recuérdense, o vamos a recordar, que Dios ve nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al hermano, nos podemos engañar nosotros mismos, pero a Dios no. Entonces yo me tengo que examinar y ver si en mi corazón tengo algo que me esté haciendo sentir mal. Y ahorita estamos en el tiempo para poder buscarle la solución. Dice el Señor, el que confiesa su falta y se aparta, Dios lo prospera. Entonces, si nos estamos sintiendo mal por algo que vivimos, por algo que pasamos, algo que nos hicieron, pero que no lo podemos olvidar, no lo podemos sacar de acá adentro, ahorita es tiempo de hablar con el Señor y decirle: Señor, yo tengo amargura en el corazón. La amargura y el enojo van agarrados de la mano. La amargura y el enojo causan ira. Una cosa es el enojo, pero otra cosa muy diferente es la ira. Es cuando se te nubla la razón, es cuando ya no razonas las cosas y empeoras todo. Por eso dice la Escritura, ahí en el libro de nuestro hermano Santiago, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces son cosas que pudieran estarnos estorbando como cristianos. Son cosas que nos van a evitar el podernos unirnos perfectamente con la iglesia de Cristo. Porque la voluntad del Señor es que nos unamos y que todos seamos uno. Pero mientras haya amargura, enojo, ira en el corazón, no hay perdón. No hay perdón, no hemos perdonado. ¿Por qué? Pues porque estamos amargados. Tenemos enojo, tenemos ira. Alguien nos hizo algo y no hemos perdonado. Y mientras no perdonemos, pues el sentimiento va a seguir estando ahí dentro del corazón. Hay quien dice: te voy a perdonar, pero no creas que se me va a olvidar lo que me hiciste. Entonces no es un perdón genuino. Entonces hay quien piensa que ya perdonó, pero no. Basta que le rasquemos tantitito para que vuelva a aparecer ese sentimiento y nos vamos a dar cuenta que ahí está. No se manifiesta, pero ahí está. Entonces, el consejo es de que nosotros lo quitemos de dentro de nosotros. Si todavía usamos de gritería, pues tenemos que bajarle a nuestro tono de voz. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Señor. Tenemos que dejar la gritería. Son cosas que afean nuestra profesión como cristianos. Imagínense a un cristiano gritón. Hay un canto que por ahí hicieron
que hay cantos que no se deben de cantar, pero bueno, pues a alguien se le ocurrió. Y son curiosos, como el hermano que como dicen, como dice ese canto, el hermano con cara de limón o algo así, dicen. Hace años escuché, lo cantaron en una reunión de congregaciones como una alabanza. Imagínense nada más cuántas cosas se hacen por ignorar las escrituras. Entonces nosotros estamos en un proceso de formación delante de Dios. Hay quien lo va a lograr y hay quien no lo va a lograr. Por eso vuelvo a repetir, no se les olvide 2 Corintios 3:5. Examínense ustedes mismos en realidad cómo están delante de Dios. Entonces tenemos que quitarnos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Es curioso, pero todavía a veces se nos olvida que somos cristianos y se nos salen las malas palabras. Y las malas palabras no solamente son los insultos. Una mala palabra es difamar a alguien. A veces hablamos de cosas que no tenemos en realidad la seguridad de que fueron como nos las platicaron, como las oímos. Y comenzamos a hablar de algo que desconocemos. Esa también es maledicencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos difamando. Es mejor quedarse calladitos. Prontos para oír, tardos para hablar. ¿Por qué? Porque para nosotros de toda palabra ociosa, dice la palabra del Señor, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de esa nos van a pedir cuentas. Entonces no es cualquier cosa no meditar en esto. Entonces tenemos que aprender a hablar correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos un maestro que es sabio, que se ocupa de todo. Miren, voy a hacer una lectura aquí en el... Ahorita vamos a regresar aquí al libro de los Efesios. Solamente vamos a leer aquí en el libro de Colosenses, en su capítulo 4, algo referente a nuestra forma de hablar. Colosenses capítulo 4, verso 6. Es un consejo para nuestra manera de hablar. Dice así, capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Solamente eso de que siempre con gracia, ¿qué tiempo nos está diciendo? Todo tiempo. Siempre es todo tiempo. O sea, nuestra palabra todo tiempo tiene que ser con gracia, sazonada con sal. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo tiene que ser nuestra palabra? Siempre, todo tiempo, con gracia. El sazón, así se le llama a las mujeres que saben cocinar. Dicen, tienen buen sazón. ¿Por qué? Porque les sale muy sabrosa la comida. Bueno,
a nosotros nos tiene que salir muy bonitas nuestras palabras. Tenemos que saber cómo contestar cada vez que nos pregunten algo. ¿Por qué? Pues porque somos cristianos, porque tenemos un maestro sabio. Ya no vamos a contestar con palabras de doble sentido, o no vamos a contestar con apodos, no vamos a... Ya esa forma de hablar ya debe de haber cambiado en nosotros, o debe de estar cambiando en nosotros esa forma de hablar. Si no estamos seguros de algo, no se metan en problemas, mejor quédense callados. Entonces la maledicencia puede presentarse de varias maneras, no solamente con insultos y groserías y palabras altisonantes. Entonces tenemos que tener cuidado de no hablar de esa manera. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 4 de Efesios. Dice que nos quitemos todo esto, quítense todo, quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia. Todo eso nos estorba para unirnos como hermanos. Mientras estemos enojados los unos contra los otros, o nos estamos maldiciendo los unos contra los otros, pues no va a poder haber esa unidad, porque eso es como que si fuera una cima, algo que nos va a impedir el poder ser sinceros entre nosotros. Dice la palabra del Señor, y también tenemos que quitar toda malicia. Se escucha fácil, pero es triste ver que en las congregaciones a veces entre hermanos no se hablan. Tampoco se ofenden, pero pues es triste que no tengan el deseo de hablarse, porque por alguna razón no se quieren hablar. Pero ya pasaron a cantarle al Señor las famosas, esos cánticos especiales que yo no sé de dónde los sacaron, porque no están en las escrituras. Y piensa que Dios está agradando de su ofrenda de labios, pero no puede ver a su hermano, no puede hablar, no le puede hablar a su hermano. Y cada que lo ve, si las miradas hablaran o pudieran hacer algo, ya nos hubiéramos golpeado con los ojos entre todos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hablarnos con la verdad. Yo siempre he dicho, es un mandamiento muy chiquitito, pero dice acá, en el verso 25 de donde estamos leyendo, dice el verso 25, otro consejo muy bonito, precioso para nosotros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Entonces, en las congregaciones, vamos a hablar de una congregación, ahí decimos, somos miembros de tal congregación. Bueno, pues tenemos que aprender primeramente a desechar la mentira. A veces no nos damos ni siquiera cuenta cuando se nos sale la mentira. Acuérdense que
dijo el Señor cuando le preguntaron, y Señor, son muchos los que se salvan. ¿Y qué le contestó el Señor? Procura entrar tú. Entonces, pues cada uno tiene que estar luchando, tiene que desechar la mentira, porque la mentira es del diablo, es diabólica, toda mentira proviene del enemigo. Acuérdense que él es el que mete cizaña en el pueblo del Señor. Entonces a veces escuchamos cosas, pero no tenemos la libertad de hablarnos con la verdad. Dice ahí en el libro de Gálatas 6:1, ves a tu hermano cometer una falta, no dice que lo andes divulgando, dice restáuralo. Considérate a ti mismo, no sea que tú también hagas lo mismo. Pero, aunque aquí esté escrito, a veces ni los ministros tienen el valor de hacerlo. Dice Gálatas 6:1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A veces llegan a nuestros oídos o a veces llegan a nuestros ojos y vemos que alguien se está equivocando, a lo mejor no voluntariamente, pero está cometiendo un error, está cometiendo una falta. En lugar de ir con el hermano a restaurarlo, comenzamos a platicarlo con nuestros más cercanos. Te voy a platicar algo, pero no se lo vais a decir a nadie. Nada más te lo voy a platicar a ti. Nada más para que tú lo sepas. Y ese va con su más cercano y ¿sabes qué? Mira, es que me platicaron, pero no se lo vais a decir a nadie, porque van a decir que ando de chismoso. Nada más te lo voy a platicar a ti. Y así comenzamos. Uno tiene uno más cercano, el otro también tiene a su más cercano, el otro tiene a su más cercano. ¿Y qué es lo que pasa? Al rato se convierte en un chisme, porque al rato le comenzamos a agregar. Y cuando se entera el pobre hermano que anda en boca de todos, ¿cómo creen que se siente alguien que lo están criticando? ¿Cómo creen que se siente alguien que piensa que está entre hermanos que lo aman, que él piensa que está uniéndose a Cristo, uniéndose a sus hermanos, y luego se entera que está en medio de un grupo de chismosos porque alguien no tuvo el valor de ir a restaurar a su hermano? Y lo primero que se le ocurrió, pues mejor platicárselo al otro. A lo mejor el otro tenga más valor para restaurar al hermano. Entonces todo esto es triste. Me decía un hermano que dice que es pastor: hermano, es que yo no tengo el valor que usted tiene de venir a enfrentar estas cosas. Yo no lo hago. Pues lo debería de hacer. Si dice que es un ministro, pues debe de tener el valor. Dice el Señor que el espíritu que recibimos es de amor,
Es un espíritu de poder, de dominio. No es un espíritu de cobardes. ¿Por qué llegan las amarguras? ¿Por qué llegan los enojos? Pues entre nosotros mismos a veces nos encargamos de estarnos estorbando porque no aprendemos a hablarnos con la verdad. Es que a lo mejor el hermano se va a enojar si le digo algo. Es que el hermano también debe de saber que ya no se debe de estar enojando. Y si se enoja, pues no debe de pecar. Hay quien se entera de que ya anduvo en boca de todo el mundo y hasta le agregaron más a su falta y comienzan a hacer en su corazón la amargura. Viene la decepción. Yo pensaba que eran sinceros. Dios me ha concedido visitar algunos lugares y de haber escuchado pues a varias almas. Y es triste cuando te dicen, hermano, es que ahí no hay amor. Se habla del amor, pero no hay amor. ¿Por qué siente que no hay amor? Pues por lo que ve, por lo que oye. Y en lugar de estar ganando almas, pues nosotros mismos nos encargamos de sacarlas de ahí. Por eso el Señor dice que quitemos de nuestros corazones esas costumbres que trajimos del mundo. El que no habla con la verdad, ¿cómo habla? Pues con mentira. Y si no habla con la verdad, pues entonces imagínense quién está manejando su vida. Si solamente habla con mentiras, pues el diablo está manejando su vida. Nosotros somos hijos de la verdad, porque Cristo es la verdad. Tenemos que aprender a hablar con la verdad, por eso Cristo murió. Acuérdense que le dijo a Poncio Pilato, mira, ¿por qué te odia toda esta gente? ¿Y qué le contestó él? Porque yo vine a dar testimonio de la verdad. Poncio Pilato se quedó asombrado y dice, pues ¿qué es la verdad? Para que ocasione que toda una nación esté gritando que te maten. ¿Qué es la verdad? Bueno, pues la verdad a veces no nos gusta, pero sana la verdad. Es la contra la mentira. Mientras no nos hablemos con la verdad, vamos a hacer que entre nosotros mismos haya amarguras, haya enojos y muchas de las veces hasta griterías. Y es triste ver que entre hermanos espirituales todavía se viva de esa manera. Me ha tocado ver gentes que se dicen pastores, que todavía gritan. Me ha tocado ver gente que se llama pastor, pero no habla con la verdad. Y son cosas que lastiman. Me decía un hermano que se llamaba pastor, si no me cree, pregúntele al otro. Oye, pues ¿cómo no te voy a creer si tú eres un ministro de Cristo? Se supone que tú ya no debes de mentir. ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo que si yo no te creo a ti, tenga yo que preguntar a otra persona? No, yo tengo que creerte a ti porque se supone, para empezar, dices que eres un ministro y en segunda,
pues tú ya no debes de mentir. Pero es triste que entre nosotros a veces ni siquiera nos podemos creer. Decimos una cosa y no la cumplimos. Se nos hace fácil. Estamos acostumbrados, así venimos del mundo. Nos comprometemos. Comprometerse es fácil. El problema es cumplir. Nuestra boca habla, dice el Señor en el libro de Eclesiastés. Mejor no prometas si no vas a cumplir. Y si prometes, no tardes en cumplir. Porque a Dios no le gusta eso. Entonces es triste que ni siquiera el que se llama pastor tenga una palabra firme. No se le pueda ya creer. Te dice algo y comenzamos a dudar. El famoso, ¿será? Entonces, a veces ni entre nosotros nos creemos. Y si ese sentimiento tenemos, pues nos estamos diciendo entre nosotros mismos mentirosos. Y si nos estamos diciendo entre nosotros mismos mentirosos, nos estamos diciendo que somos hijos todavía del diablo. El Señor Jesús lo reprenda. Entonces tenemos que aprender, por difícil que se nos parezca, pues hay que pedir la ayuda al Señor. Acuérdense que el espíritu que recibimos es de poder, de amor, de dominio. No critique a su hermano, mejor vaya. Si lo ofendió su hermano, dice la Escritura, anda y habla con tu hermano. Y dile, hermano, me ofendiste, me, me cometiste una falta contra mí. Dice, si tu hermano te oye, ya te ganaste a tu hermano. Pero a veces cometemos involuntariamente o a veces voluntariamente cometemos faltas entre nosotros y en lugar de ir a tratar de solucionar ese pequeño problema, lo hacemos más grande. Y al rato todo el mundo lo sabe. Y el problema no se resuelve, sino se hizo más grande. Porque no tenemos valor. Entonces, si la palabra del Señor dice que el espíritu que está en nosotros es de valor, y si no tenemos valor, ¿qué espíritu tenemos? Porque si andamos de chismosos, entonces imagínense al Señor Jesús que está en nosotros que ande chismeando. No, el Señor siempre va a hablar con la verdad y eso es lo que quiere que nosotros aprendamos. Por eso dice, quítense de ustedes, aprendan, dejen la mentira, háblense con la verdad los unos con los otros, para que se pueda llegar a la unidad del espíritu. Tenemos que quitar todos estos estorbos, todas estas cosas que trajimos del mundo, que en lugar de ayudar solamente estorban, son un lastre para nosotros, porque el hermano, la hermana, que todavía le gusta el chisme, lo que ocasiona es meter cizaña, lo que ocasiona es hacer problemas. Y crean que la sentencia para eso está muy fea. Dice el Señor
el que haga tropezar a uno de estos mis hermanos pequeñitos, dice, más le valiera amarrarse del cuello una piedra de molino y tirarse al mar. Imagínense. Todavía dice que eso es mejor que lo que le va a venir después. Entonces dijo el Señor, sí, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por lo que vienen los tropiezos. Entonces a nadie se le desea que salga condenado de este mundo, pero tenemos que aprender que estamos luchando, debemos de estar luchando. No hable de su hermano, mejor vaya y restáurelo, háblele con la verdad. Si le ofendió y no lo oye, dice, lleva 2 hermanos contigo para que sea testigo de lo que vas a hablar con él. Y si aún con todo y eso no reconoces, no quieres reconocer o se amarra en lo que él hizo, díceselo a la iglesia. ¿Y cómo lo tienes que tomar? Pues como a alguien que no se sujeta a Cristo, como a un publicano, alguien que no tiene temor a Dios. Entonces, hay maneras de arreglar las cosas. Entonces, tenemos que ver de que las cosas no crezcan, pero para eso pues tenemos que analizarnos qué tenemos adentro. Son consejos muy bonitos, pero a veces no los queremos vivir. A veces ni los pastores tienen el valor de ir a ver a un hermano cuando está cometiendo una falta. Pues yo no sé por qué se llaman pastores si no tienen valor ni siquiera para hablarse con la verdad entre ellos mismos. Bien, entonces vamos a seguir leyendo aquí en el libro de la carta de los Efesios, en donde estábamos leyendo. Entonces ya vimos que tenemos que desechar la mentira y hablar la verdad entre nosotros. Verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No quiere decir que entre nosotros no vaya a haber tropiezos o faltas. Acuérdense que lo peor del mundo escogió Dios. Entonces, pues no vamos a esperar a que todos seamos muy buenas personas. No, venimos muy lastimados del mundo, venimos con muchas ideas y muchas costumbres y muchas formas de vivir, pero lejos del Señor. Llegamos acá, empezamos nuestro peregrinar de la mano del Señor y entramos en un proceso de menos a más. Entonces hay niños espirituales, como decía mi hermano Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, pero un día crecí y dejé lo que era de niño. Entonces todos nosotros cuando nos bautizamos, nacemos. Y por lo regular, pues la mayoría somos niños. Hay quien todavía no tiene mucho conocimiento. Entonces entramos en un proceso de menos a más. Dice la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron, o sea, la vida antigua ya pasó. Ahora todo va a ser nuevo. Y ese todo, pues es la vida que vamos a llevar con Cristo. Todavía no la vivimos. No, todo va a ser nuevo. Va a venir las cosas paulatinamente van a comenzar a hacerse nuevas. Hay quien dice, yo no me bautizo porque voy a pecar. Pues es un pensamiento que no debe de estar en su cabeza, porque si no se bautiza y así se muere, pues se va a perder. No, el hecho de que llegue a pecar después de bautizado, pues hasta cierto punto
es algo muy normal, porque estamos aprendiendo. Dice el Señor que el que diga que no peca es a Dios mentiroso. Entonces todos estamos aprendiendo. Los hermanos apóstoles también se bautizaron y también comenzaron a aprender. Todos entramos en un proceso de formación delante de nuestro Dios, pero tenemos que dejar cosas que nos están estorbando. Acuérdense que la voluntad de Dios es que nos podamos unir. Entonces tenemos que aprender a ser benignos, o sea, buenos unos con otros. Entre nosotros tenemos que aprendernos a hacer buenas cosas, no lastimarnos, no sé, no llevar una vida doble, no estar hablando mal de los hermanos, no, mejor vaya con su hermano y háblele de frente, así no va a haber chisme ni nada de eso. Dice la escritura, perdónense los unos a los otros. ¿Por qué dice que nos tenemos que aprender a perdonar? Pues porque no van a faltar las faltas. Se está formando un pueblo muy grande y todos los que llegamos a Cristo no llegamos porque éramos muy buenos. Dice la escritura, éramos lo peor del mundo. Entonces venimos acá, estamos aprendiendo y es natural de que pues a veces entre nosotros tengamos faltas, sí, pero no debemos dejar que crezca en nuestros corazones la amargura por una falta que pasó. Si algo pasó, pues hay que hablar con el hermano, ¿para qué? Pues para que no lo vuelva a hacer, para que no nos volvamos a lastimar, tenemos que aprender a hablarnos con la verdad. Si sabemos que nuestro mal carácter va a lastimar a otro, pues tenemos que dejarlo, deje la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Tenemos que aprender a caminar siendo buenos, misericordiosos. Eso es lo que tenemos que aprender, no aprender a andar de chismosos. A veces llegamos a las congregaciones y lo que vamos es andar buscando el chisme nuevo. Dios no se agrada de lo bonito que uno canta. Dios se agrada, dice la escritura, de los íntegros de corazón. Eso es lo que dice la escritura. Es hermosa la alabanza en los íntegros de corazón. Es que así, si usted anda de chismosa, anda de iracunda, de gritona, porque hay mujeres que quieren mandar a sus maridos, no saben que se están condenando, tienen un carácter horrible. Un día prediqué acerca de las goteras. Dice la escritura que la mujer rencillosa es como una gotera. ¿Saben cómo es una gotera? Molestosa. Entonces a veces entre nosotros mismos nos hacemos el camino más difícil. Todo eso nos estorba para nuestro propósito. Vamos a leer otro texto porque ya nos está ganando la hora. El tiempo se va muy rápido. Ya no es como antes cuando decía que nuestro hermano Pablo alargaba sus predicaciones, que incluso dice que un día, pues ya era de madrugada, él seguía predicando y uno se cayó del tercer piso de donde estaba, se durmió. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Eutico. Se cayó y se murió. Y Pablo lo revivió. Pero antes las enseñanzas era mientras Dios estaba dando, porque Dios es el que da el consejo de la palabra. Nosotros aquí ya le ponemos
Un día llegué a predicar a una congregación y me dijeron, se acercaron por atrás y me dijeron, hermano, nada más tiene 50 minutos. Nosotros decimos, somos los mensajeros de Cristo. No es mi palabra, la palabra es del Señor. Entonces ya le dijeron a Jesús, nada más tienes 50 minutos para hablarnos y después te vas. Tenemos a veces tan malas costumbres, pero pues ya las hicimos ley. Yo no sé de dónde sacaron que una hora nada más se tenga que predicar. Hay enseñanzas que a veces se quedan incompletas porque ya se aburrieron, ya se están durmiendo, ya están pensando en otras cosas. Y es que eso es triste, que le demos prioridad a otras cosas más que al Señor. Miren, vamos a leer acá en la primera carta de nuestro hermano Juan. Capítulo 3. Pues para nosotros es muy importante, hermanos, unirnos, porque esa fue la voluntad que dijo el Señor, que sean uno para todos los que íbamos a creer por la palabra de nuestros hermanos apóstoles, que seamos uno. El problema es de que a veces nos juntamos, estamos juntos, pero no estamos unidos. Cada quien está en su propio mundo. Capítulo 3, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es serio y muy serio. Yo he tenido la oportunidad que Dios me ha dado de estar en algunos lugares, de conocer muchos hermanos que están luchando. He tenido la oportunidad de predicarles. Hay quien le gusta que se le hable con la verdad, pero hay quien no le gusta la verdad. Y cuando le hablas con la verdad, comienza a enojarse, comienza a pensar mal en su corazón. Y pasa como decía el hermano Pablo, cuando le dijeron que él era tosco en su forma de tratarlos a ellos, porque les hablaba con la verdad del hermano, no los adulaba, pero no les gustaba. Sin en cambio les decía, aunque soy tosco, pero Dios sabe que los amo de corazón. Entonces hay quien no le gusta que se le hable con la verdad. A veces tengo que hablar cosas que a veces me preguntan y a mí no es lícito mentir. Tengo que pues decir la verdad, pero a muchos no les gusta cuando pues tengo que
hablar cosas que aunque ya pasaron, pues las tengo que hablar tal y como fueron. Nosotros hablamos de cosas que ya pasaron aquí en las escrituras y nos enseñan. Entonces el hecho de que pasen las cosas no quiere decir que ya se nos olvidaron. No, hay cosas que están en las escrituras que aunque ya pasaron, nos siguen enseñando. Entonces yo hay veces que tengo que decir, hermanos, deben de dejar de ser así, porque se están condenando. Pero hay quien no le gusta, no le gusta la corrección, solamente le gusta escuchar cosas bonitas, pero no le gusta cuando le dicen, ¿sabes qué? Pues deja de andar de mentiroso, deja de andar de chismoso, ¿sabes qué? Deja de andar de enojón, de gritón. Hay hermanos que todavía son muy iracundos, pero en la casa de oración todo el mundo se sonríe, aunque a veces, vuelvo a repetir, hay quien pues ni siquiera se quiere hablar. Entonces, pues sí, estamos juntos, pero el hecho de que estemos juntos no quiere decir que en realidad nos estemos amando. No, el amor de Dios es algo muy especial. Y el Señor quiere que así nos aprendamos a amar. Pero para podernos amar, tenemos que quitar todas estas cosas que nos están estorbando. Mientras eso tengamos en el corazón, va a estar muy difícil que podamos amarnos entre nosotros. Y está serio porque dice la escritura que el que no ama a su hermana es homicida. ¿Y cuál es la sentencia? Pues no podemos entrar al reino de los cielos simplemente porque no hemos aprendido a amarnos entre nosotros. Entonces hay muchas cosas, bueno, ahorita vimos algunas cosas, pero también los celos, también son cosas que nos estorban y que también se viven dentro de las congregaciones. Las envidias, las críticas. A veces estamos en una congregación y estamos criticando cómo va vestido el hermano o la hermana, que si va con sus guarachitos, si va con sus chancletitas, ya lo estamos viendo feo. Hay quien va como que si fuera a un concurso de esos que hacen en el mundo de belleza con sus mejores trapos y no se dan cuenta que también están mal. Dijo el Señor, tenemos que vestir con pudor y modestia. Yo digo, esas hermanas que parece que están concursando, no sé si no entienden qué significa modestia. Si no lo sabe, pregúntele. Las casadas, pregúntenle a sus esposos o vean, investiguen en un diccionario qué significa modestia, pudor, para que puedan vestirse de esa manera y dejar de estarse metiendo en problemas.
no entiende lo que es tener amargura en el corazón, busque qué es amargura, investigue para que sepa qué es y lo podamos desechar de nosotros. Dios no lo va a hacer. El Señor dice que nos corresponde a nosotros. Dice, quítense de vosotros. ¿Quién lo va a quitar? Pues nosotros. Eso nos corresponde a nosotros. Ya Dios, ya el Señor hizo su parte en la cruz. Él sin pecado y sin falta. Lo latigaron, lo lastimaron, le clavaron en su cabecita una corona de espinas, le clavaron clavos en cada mano, en los pies. ¿Cuánto creen que eso que ya puso el Señor por nosotros? Pues ahora a nosotros nos toca. Decía nuestro hermano Pablo, todavía no padecemos hasta la sangre. Son cositas que a veces todavía no podemos vencer. Todavía nos están perjudicando. Hay muchos hermanos y hermanas que todavía tienen un carácter muy marcado, muy tosco. La hermana debe de aprender a someterse a su marido, a respetarlo como respeta el Señor, no a mandarlo, no a hablarle así como que si fuera su hijo el pequeñito. No, no se lo permite la palabra del Señor. El hombre no tiene que estar amenazando a su mujer. No, la mujer se va a someter a Dios porque cree en el Señor, no necesita que la amenacen. Entonces todas estas cosas, hermanos, están, muchas de las veces están en nosotros y no nos damos cuenta. Pero eso fractura, eso divide, lastima, eso impide que nosotros nos podamos unir en uno como Dios y Cristo. Porque para poderse unir, pues tenemos que aprendernos a amar. Dice la escritura que, vamos a leer un último texto porque ya nos ganó la hora. Capítulo 4 de la primera carta de Juan. Voy a leer. Vean nada más que esto es importante, hermanos. Es importante que no se les olvide este consejo que siempre les doy a mis hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. No se les olvide, examínense ustedes mismos, no se engañen, a Dios no lo van a poder engañar. Voy a leer en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, el verso 7 en adelante. Escuche que dice la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, simplemente, pues pregúntese usted mismo, usted misma, ¿no puede amar a su hermana? Pues todavía no conoce a Dios. Aborrece al hermano, todavía no conoce a Dios. Hay hermanos y hermanas que no quieren a su pastor, porque el pastor, hay pastores que son muy firmes en la palabra, que Dios los bendiga,
les hablan con la verdad, porque están cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Pero hay pastores que son muy aduladores, les dan por su lado a los hermanos para que no tengan problemas, y ellos pues siempre los van a andar trayendo bien, no van a tener problemas simplemente porque no se meten en problemas. Pero aquel que exhorta, aquel que enseña con sana doctrina, a veces no los quieren. Y pasa lo mismo que pasó con el Señor. El Señor siempre habló con la verdad y muchos no lo quisieron. Y tenían a la verdad en persona frente a ellos, pero no les gustaba la verdad. Y hay quien no quiere a sus pastores cuando les hablan con la verdad y les exhortan y los estimulan a que mejoren en sus caminos, mejoren en sus vidas y están pendientes de su salud espiritual y no les gusta. No les gusta que el pastor se mete en la vida de nadie. Sin en cambio, dice la palabra del Señor, sujétense a sus pastores, obedézcanlos. Pero hay quien, un día fui a predicar a una congregación y les pregunté, ¿y ustedes tienen pastor? Y todos me contestaron, sí. ¿Y por qué no se sujeta a su pastor entonces? ¿Por qué no lo obedece? Entonces no se trata de decir, tenemos pastor, pero ni siquiera hemos aprendido a sujetarnos a él, a obedecerlo. Si el pastor te dice, no hagas esto, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el pastor te lo está diciendo, te está guiando, es alguien que Dios puso para que te ayude. Pero es triste, un día había un problema en una familia y un miembro me habló para que yo fuera a tratar de ayudarlos en la situación que estaban pasando. ¿Y saben qué dijeron los demás? Es que él nada tiene que hacer acá. Imagínense nada más qué clase de cristianos son, o de creyentes. Entonces hay muchas cosas que tristemente estamos viviendo dentro de las congregaciones. Tiene que haber. Ahora llegamos al principio. Es personal, hermanos, hermanas, es personal. Examínese usted mismo, usted misma, qué hay dentro de su corazón. ¿Ya aprendió a amar? No hay amargura, no hay enojo, ya no hay maledicencia, ya no hay malicia, ya no usa de gritería. No se lo diga a nadie. Dice el Señor que usted misma se examine y usted misma califíquese, pero no se engañe, porque a Dios no lo va a engañar. Entonces, se trata de que nosotros mismos, al ir aprendiendo, vayamos mejorando delante de nuestro Dios. Ahorita que estamos viviendo nuestro tiempo, porque ahorita en nuestro tiempo de estarnos formando como creyentes, hay muchos que ya no van a amanecer. Se les va a acabar su oportunidad hoy. Pero para los que sigan viendo el amanecer de otro día, sígase preparando. Porque va a llegar el día, su último día, y se va a terminar su oportunidad. Y pues yo espero en el Señor y les deseo que todos lo podamos lograr. Yo tengo muchos defectos, soy un ser humano y todo el tiempo le ando pidiendo a Dios ayuda.
Porque, como decía el hermano Pablo, no después de haber sido heraldo, salga yo reprobado, porque él también decía, él también lo pensaba así, porque todos somos seres humanos con muchos defectos. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, en su misericordia. Acuérdense que la salvación es un regalo, pero de nosotros depende hacer nuestra parte. Bien, hermanos y hermanas que hicieron su esfuerzo por meditar con nosotros en esta bendita palabra, yo les deseo que Dios los bendiga y Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga sus labores y multiplique en grande manera todo lo que emprenda. Que no falte el alimento en sus mesas, que no falte la sanidad en ustedes ni en sus familias. Dios bendiga a esta niña preciosa que quiero mucho, Basti. Estoy orando por ti, chaparrita. Que Dios te bendiga y te ayude. Dios bendiga a todas mis preciosas sobrinas. Estamos regados, la familia está regada por varios lugares. Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga a mis hermanos en Veracruz, a mis hermanos en Playa del Carmen, mi hermano Javier, a mis hermanos allá en Campeche, en todos los lugares, hermanos. En todos los lugares a donde se reúnen a meditar en esta preciosa palabra. Les sigo invitando, hermanos, para que dispongan de su tiempo y sigamos meditando en esta palabra hasta que Dios nos disponga otra cosa en nosotros. Si el Señor Jesús nos dispone otra cosa, el día lunes, primeramente Dios, a la misma hora. Que Dios los bendiga y Dios bendiga a todas sus familias.